Llevamos tiempo hablando sobre la necesaria y urgente restauración del retablo mayor de San Blas. El momento ha llegado. Iniciamos este viaje con la esperanza de llegar algún día a concluir esta restauración. Acompáñanos porque solo cuando alcancemos lo más alto comprenderemos la verdadera grandeza de nuestro patrimonio. Un ascenso hasta lo más alto donde cada nivel revelará nuevos detalles de un legado que nos permitirá conocer historias y realidades de Villarrobledo. La enseñanza de la geografía e historia en los institutos es fundamental para formar ciudadanos críticos conscientes de su entorno y capaces de comprender el presente a través del pasado. En este proceso, los profesores ejercen una influencia positiva que va mucho más allá de la simple memorización de fechas, mapas o datos académicos. La combinación de ambas disciplinas proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para interpretar el mundo. Permite entender el origen de los conflictos actuales, las fronteras políticas y las estructuras sociales. Enseña a contrastar fuentes de información, analizar diferentes perspectivas y detectar la manipulación histórica. Además, fomenta el respeto por las culturas ajenas y el reconocimiento del patrimonio histórico y cultural propio. Hoy hablamos con Francisco Peláez López. Buenos días. Buenos días. Francisco Peláez, más conocido como Paco Peláez, ha sido profesor de Geografía e Historia en el Instituto Virrey Morcillo de Villarrobledo durante más de 20 años. Y la primera pregunta, como no podía ser de otra manera, es ¿cómo llegaste a Villarrobledo y cómo recuerdas estos años que has pasado aquí? Bueno, Pedro, pues buenas tardes. Me encanta reencontrarme contigo 3 décadas casi después, casi 3 décadas después de que coincidiéramos en un aula. ¿Cómo llegué yo a Villarrobledo? Yo llegué a Villarrobledo por casualidad, por la casualidad de un concurso de traslados donde había que pedir poblaciones y entre esas poblaciones estaba Villarrobledo y estuve en un tris de que me dieran Almansa, pero me dieron Villarrobledo. Por tanto, esa casualidad me trajo aquí. ¿Cómo ha sido? Muy, muy bien. Yo en Villarrobledo he vivido y vivo durante muchos años y me he sentido querido, feliz y a gusto. De tal manera que he desarrollado un sentimiento de adscripción a Villarrobledo total, me siento de Villarrobledo. Le decía, y perdona que me extienda, pero ya termino, le decía a algún alumno mío alguna vez que a mí me duele Villarrobledo. Por tanto, muy bien, Pedro. Llegaste en un momento en el que Villarrobledo estaba abierto todo el año. Ese era el eslogan del Villarrobledo de los años 90. Y has vivido todo lo que es la parte más bonita de esta ciudad, que es la educación en Virrey Morcillo. Bueno, Octavio Cuartero también era más dedicado a la formación profesional, pero la formación en Virrey Morcillo estaba destinada más a una carrera universitaria. Eso implicaba tener que salir de aquí para estudiar fuera. Por lo tanto, has visto pasar a muchas generaciones, muchos te conocen, pero esas personas que ahora son, bueno, no quiero decir cuarentones, pero sí, tienen 40 años o más, no están viviendo en Villarrobledo porque se quedaron viviendo en las ciudades donde fueron a estudiar o sencillamente tuvieron que emigrar de aquí para buscar una vida, un trabajo o algo mejor. Villarrobledo ya era bueno en aquel momento y lo sigue siendo, sin embargo, 20 años después he vuelto a esta ciudad y la he visto diferente. La he visto como... De hecho, esta mañana he grabado una entrevista en Socuéllamos, sin comparar ciudades, porque no me gustan las comparaciones, pero sí es verdad que una ciudad de poco más de 10.000 habitantes como es Socuéllamos se ve y respira modernidad en sus pasos de cebra, en sus semáforos, en los pequeños detalles que demuestran que una pequeña ciudad tiene afán de superación, de mostrarse, mostrar su mejor cara al que viene. Y la impresión que me ha dado esta mañana, que nunca he ido a Socuéllamos, es entrar en una ciudad moderna. Con respecto a Villarrobledo, no sé cuánto tiempo llevas sin estar aquí,
pero volver a Villarrobledo después de mucho tiempo es reencontrarse con una ciudad que parece que ya no está abierta todo el año. Pues mira, a ver, como no quiero alargarme la respuesta. Ocurre una cosa que yo tengo en la memoria, es que la primera vez que vine a Villarrobledo fue un marzo tormentoso. Era un día oscuro, que subí por la calle de la estación, iba buscando un piso. En aquellos momentos había muy pocos pisos en Villarrobledo, muy pocos para alquilar. Yo he visto a Villarrobledo un cambio significativo en todos estos años. Yo a Villarrobledo no es que he vuelto después de años, es que estoy en Villarrobledo, aunque ahora tengo, bueno, durante un tiempo compatibilizo Villarrobledo con Madrid por circunstancias personales, pero estoy en Villarrobledo. Me has provocado, Pedro, en algo que a mí me interesa mucho, que es la autoestima colectiva respecto de Villarrobledo. Y que algunas veces lo he planteado, no con la extensión que a mí me hubiera gustado, que me gustaría, ahora no tengo tiempo para ello, respecto a cuál es la consideración, en ti está claro, cuál es la consideración que tiene la ciudadanía de Villarrobledo respecto de su ciudad. Que haya cosas susceptibles de mejorar no quiere decir que Villarrobledo no tenga una potencialidad grande. Villarrobledo tiene potencialidad y a mí me gusta Villarrobledo, de verdad que sí. Lo cual no quiere decir que yo pueda entender que hay algunas cosas cambiantes. Mira, te confieso una cosa. En Villarrobledo hay un punto en la historia relativamente reciente de Villarrobledo que a mí me parecía que iba a ser un punto de inflexión que iba a cambiar la fisonomía de Villarrobledo, pero no ha ocurrido. ¿Y cuál es ese punto? La apertura del hospital. Yo nací en la zona de Valdepeñas y mi referente de población similar a Villarrobledo es Valdepeñas. Por tanto, Valdepeñas, que tenía un hospital de hace muchísimo tiempo, asentado, con una atención muy amplia desde el punto de vista sanitario, incluso con una atención privada de médicos, desde el punto de médicos ejerciendo la medicina en sus casas muchas veces o en clínicas pequeñas. Yo pensaba que eso iba a ser un cambio para Villarrobledo y para la fisonomía de Villarrobledo, pero no ha ocurrido. ¿Qué va? No ha ocurrido. Fui poco inteligente, no sé si la palabra es inteligente, respecto a no valorar la capacidad succionadora que tiene Albacete respecto a toda la provincia y también a Villarrobledo, que es bestial. Albacete es un elemento, y con todo mi respeto, lógicamente, en algunas cosas y en muchas cosas va en detrimento de ciudades como la de Villarrobledo, donde hay mucha población que está trabajando aquí, vive allí, o que es de allí, que vive aquí, pero que se van continuamente, pero mucha. Entonces no ha pasado ese cambio, es verdad que no ha pasado. Y entonces Villarrobledo mantiene la identidad de pueblo grande y eso no ha cambiado. Lo que tú decías de Socuéllamos respecto de la impronta que le han dado urbanística incluso, pues es verdad, yo también la aprecio muchas veces. Y bueno, pues habrá que empujar en ese sentido, Pedro. Ya no vive usted en Villarrobledo, pero mantiene un vínculo muy especial con él a través del patronato del asilo Nuestra Señora de la Caridad. Nos gustaría conocer cuál es su función social en este patronato y cómo ve actualmente la atención recibida por parte de las instituciones a este asilo tan antiguo, tiene más de 50 años y fue una proeza local levantada por los ciudadanos de Villarrobledo y los donativos de familias y personajes pues como la viuda de Graciano Atienza o el párroco de San Blas, don Pedro Antonio Domínguez,
que legaron todo su patrimonio para que esta obra pudiera permanecer y trascender en la historia de Villarrobledo. A ver, Villarrobledo sigue siendo el centro de mi vida desde el punto de vista de la ubicación. Yo aquí tengo el único patrimonio donde puedo vivir sin que me echen, que es mi casa, que es mi piso, nuestro piso, el de mi mujer y mío. ¿Cómo llegué yo al patronato? En el 2013 mi madre entra como residente a la residencia, a la Fundación Asilo Residencia Nuestra Señora de la Caridad, que esa es la denominación que hay en el registro de fundaciones. Y en el 2015 paso a formar parte del patronato. Llevo 11 años prácticamente. Prácticamente. En diciembre hará 11 años. Mi vinculación es porque descubro, Pedro, mira, te voy a decir algo que casi no he verbalizado nunca, y es lo siguiente. Cuando mi madre entra a la residencia, con bastante rapidez entiendo que la residencia se debe de convertir, y mi madre debe apreciarlo así, como su nueva casa, como la casa del final de su vida. Estuvo 7 años. No te puedo decir que eso fuera así, porque ella no me lo pudo verbalizar, porque ella fue degenerando cognitivamente y nunca me pudo verbalizar, pero quiero entender por su manera de comportarse y su manera de estar, que sí que sintió que el reconocimiento progresivo de los sitios de la residencia fue hacerlo su casa. Y yo la hice también un poco la casa de mi madre, que no es poca cosa. ¿Qué es lo que hacemos en la residencia? Pues te voy a poner un ejemplo de esta mañana. Esta mañana he estado en la residencia y con una compañera de patronato he entrado en la habitación de una mujer que está muy malita. Me ha dicho, Paco, ¿vienes a verla? Y ha habido un momento de pensamiento, digo, no sé. Digo, sí, voy para allá. Y he ido. He estado a los pies de la cama de la señora y cuando he salido le he hecho este comentario a mi compañera. Esta señora está en su habitación, ya digo que está muy malita, con muchísima dignidad. Con muchísima dignidad, Pedro. ¿A qué me refiero? Es la respiración que yo hacía de esa habitación, mira. O sea, yo respiraba a la mujer, estaba tranquila. El que estuviera tranquila no es inocente, detrás lleva muchas cosas. Hay una atención médica, el ambiente era limpísimo, todo estaba ordenado, incluso había un ventilador que no le daba directamente para que moviera el aire sin molestarle. Me he ido con esa sensación, he buscado a la supervisora y le he dicho, te felicito y a través de ti felicito a todas las trabajadoras porque la dignidad que tiene esta persona ahora mismo es de aplaudir. Eso es lo que buscamos en la residencia, Pedro. Ni más ni menos que la mayor cota de dignidad que se le puede dar a los mayores en la dependencia, cuando la dependencia llega un momento en que es muda, es silenciosa, alguien tenemos que protegerlo. Si me estoy extendiendo me cortas, Pedro, tú eres aquí el que manda. Hay dos polos de la sociedad que son vulnerables, son especialmente vulnerables, y creo que todo el mundo lo sabe, los niños y los mayores, pero con una diferencia, que la vulnerabilidad de los mayores es mucho más compleja de atender cuando se llega a niveles de dependencia grandes. Y ahí está la residencia. El patronato, que es una fundación, como sabes, sin ánimo de lucro, lo que busca es tener en Villarrobledo una residencia muy digna. Cuando yo, ahora que paso algunas épocas en Madrid, me hablan de residencias, enseguida pongo
me pongo alerta a escuchar y a oír lo que oigo y yo, mi residencia, la residencia nuestra, creo que buscamos excelencia. ¿Ayudas? Muy pocas. Alguna ayuda hemos tenido puntualmente, hace unos años tuvimos una ayuda para unas obras de mejora que tuvimos que hacer, de un plan de una mancomunidad, Manchojoca Centro, que nos dieron ayudas de fondos comunitarios, pero no tenemos ayudas, no tenemos ayudas. Y ahora mismo necesitaríamos alguna ayudita, ¿eh? Sí. Tú lo sabes bien, que conseguir dinero para cualquier cosa. Alguna ayudita necesitáramos, Pedro, alguna ayuda. Si me permites, el altavoz que me das, necesitamos algún donante, pero nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro, es un patrimonio al servicio de un interés, de la protección y el cuidado de los mayores, ya está, es así de sencillo. Pero bueno, ha habido momentos en los cuales nosotros hemos tenido que abordar determinadas obligaciones que nos han emprestado desde el punto de vista financiero. Por ejemplo, en la pandemia nosotros tuvimos un emprestamiento, algunas obras de mejora que hemos hecho, y claro, hacer eso sin suprimir o disminuir la calidad asistencial es complejo, pero bueno, en ello estamos. Por tanto, si hay alguien que quiera ser donante en nuestra residencia, estamos dispuestos a explicárselo. Como profesor de Geografía e Historia en el Instituto Virrey Morcillo, me gustaría preguntarle una impresión que me he llevado a la hora de investigar el pasado. No solo el de Villarrobledo, cuando uno empieza a tirar del hilo, vas para atrás y es fácil ir del siglo XV al XVI y del XVI al XX, pero hay un pequeño, no problema, pero hay una realidad en el siglo XX en España. A diferencia de otros países como Francia o Alemania, con eventos históricos como por ejemplo la Revolución Francesa en Francia o la Segunda Guerra Mundial en Alemania, que parece que tienen muy aceptado y asumido su pasado y lo viven de una manera adulta, madura, tener un campo de concentración como un museo, Auschwitz en este caso, sí, donde se reciben cientos de miles de visitas al año y tienen su tienda de regalos y de recuerdos. En España sería impensable tener este tipo de museos, pero sobre todo la investigación del siglo XX, a pesar de estar tan escrita y tan publicada, las controversias que despiertan ciertas fuentes y lo difícil que es sacar una historia de la Guerra Civil Española verdaderamente plena, que cubra todos los aspectos de ese evento. Pedro, sí, pero bueno, yo desde que terminó COU, empezó el bachiller logsiano, aparece segundo de bachiller, y en segundo de bachiller aparece una asignatura que es Historia de España, que con algunas variaciones fundamentalmente se ha centrado en la historia contemporánea de España. Es decir, la historia que va desde fines del 18 hasta principios del 21. Ahí normalmente demarcábamos un poco la asignatura. No tiene desperdicio la historia de España. No tiene desperdicio la historia de España de los últimos 250 años. Pero es verdad, Pedro, que cuando nos centramos en los grandes acontecimientos del siglo XX, los grandes acontecimientos del siglo XX serían todos, desde 1900 a 1999. Todos. Entonces, vamos a coger la perspectiva entera un poco, si me permites, Pedro. Cogiendo la perspectiva entera, hay muchas cosas que ocurren en el siglo XX, muchísimas, además muy interesantes. Y uno cuando lee la historia de España se tiene que sentir, cuanto menos, le va a surgir la pasión por lo que ocurrió. Pero vamos, no quiero alargarme. Cuando uno se acerca a los dos grandes acontecimientos, o a los tres grandes acontecimientos, que son la Segunda República, la Guerra Civil subsiguiente y la transición democrática. Una guerra civil es un drama tremendo. La guerra es un drama tremendo, pero la guerra entre
entre personas, entre vecinos. Recuerdo, y lo he dicho muchas veces en clase a alumnos, recuerdo a un profesor emérito de la Universidad Complutense en una conferencia que era asturiano y era un profesor de Historia Económica de España. Decía, mirad, en Asturias, en mi pueblo, el no sé qué tantos de julio, no sé si el 8, el 10 de julio, estábamos viendo el partido de fútbol allí, todo el pueblo. El 20 de julio nos estábamos matando entre nosotros. Claro, cuando hay tanto dolor de por medio, cuando hay tantas variables, es complicado hacer una lectura única para unificar. Creo que es imposible. Yo como profesor de historia siempre he tratado de ser riguroso cuanto menos. Como eres tú, Pedro, riguroso. Me acabas de regalar 2 libros, que te lo agradezco, y por lo que he visto has manejado una documentación que todo lo que dices lo tienes documentado. Por tanto, cuando la historia se hace desde el rigor de la documentación y aporta una lectura u otra, hay que respetarla. Pero, ¿y cuál es el gran problema? El gran problema es que cuando nos acercamos a la guerra civil, al inicio de la guerra civil y al final de la guerra civil, y a la dictadura de Franco y a cómo Franco parece que continúa la guerra sin guerra, pues esto genera muchas suspicacias y muchos enfrentamientos, incluso aunque sea por la adscripción de los antepasados en una u otra zona. A mí me convencía mucho la interpretación de un historiador que procede de la sociología y que cuando determina de por qué en julio aquí nos comenzábamos a matar unos a otros, él dice, vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre aquí es que hay un golpe de Estado que ni triunfa ni fracasa, que divide. Y desde el momento en que el territorio se divide, donde fracasa y donde triunfa, y deciden dirimir esa división matándose, ese es el origen de la guerra civil, ahí se produce. Por tanto, ese es el origen, ya está, ese es el origen que yo interpreto, y que yo a mis alumnos les decía, se produce sin esto, hay una causa-efecto, hay un golpe de Estado que divide a España, porque claro, y esto está también en las pretensiones incluso de algunos de los golpistas, que no sé si presumían que podía ocurrir tanta desgracia como ocurrió, heridas que bueno, ahora comentaremos eso. Es complicado, incluso es complicado en mucha gente hacerle entender cosas cuyos sentimientos van en contra de una lectura objetiva que fue esa. Dicho eso, yo creo que la Constitución de 1978 y la generación posterior ha cerrado heridas en términos generales. ¿Qué pasa? Que por alguna razón se está reviviendo las cosas, pero en términos guerra civilistas, eso no está bien. O sea, yo no tengo inconveniente en hablar de la guerra civil con alguien que tenga una posición distinta a la mía y no por eso tengo que enfrentarme ni tan siquiera dialécticamente. Pero bueno, los hechos son los que son a mi juicio, ¿eh? Sí, es cierto. Hay una cosa y es que, y esto nos introduce a la siguiente pregunta. Cuando se habla de la guerra civil, evidentemente se habla de julio del 36 en adelante, los siguientes 4 años, y en eso la Ley de Memoria Histórica y la ampliación de memoria democrática lo fomenta y colabora en ello. Pero sí es cierto que los años previos a julio del 36 también se producen eventos y situaciones donde hay muertos y donde se producen destrozos del patrimonio. Y es ahí donde parte el castigo de Sion consumado
con esa quema del retablo mayor de San Blas en octubre del año 1934. Ya en el 34 se estaban produciendo revueltas sociales con motivo pues, de crisis, faltas de hambre, los problemas que tuvo el gobierno de la República a la hora de gestionar el reparto de las tierras equitativamente y aplicar esas reformas agrarias que el pueblo llevaba tantos años esperándolas y que no llegaron. Una pregunta, Pedro, madre mía, qué preguntas. Mira, los más afectos a la Segunda República en vida entendieron que hicieron cosas que no deben haber hecho. Y una de las cosas que no debían haber hecho es tener tanta prisa por cambiar cosas tan profundas. Es que eso no es posible. O sea, tú no puedes cambiar un sistema de propiedad agraria con una ley en 4 días, porque eso no es posible y porque además ni tenían los instrumentos, ni tenías el presupuesto, ni tenías nada. Como digo eso, digo otras muchas cosas. La Segunda República tuvo muchísimas prisas en hacer cosas que necesariamente, si quería cambiarlas, tenía que llevar muchísimos años. Pero yo creo que lo entendieron así, hasta los republicanos. Muchos republicanos fueron al exilio. Yo creo, bueno, está escrito, está por ahí, incluso en el gobierno de la República de exilio, que harían cosas distintas a las que hicieron. La República tuvo muchas. Y luego la República, lo decía Ortega, esto no es así, esto no es. La República es otra cosa. Hubo una polarización. Pero era el mundo, Pedro, no pierdas la dimensión de la Europa de los años 30. En la Europa de los años 30, y eso sí que con aquello de la repetición de la historia, que tú sabes que es una frase recurrente, a mí me da un poco de reparo. Las polarizaciones no llevan a buen puerto. Y eso se demostró, pero es que era el mundo aquel, un mundo polarizadísimo, un mundo si tú me haces, yo te hago, donde ni unos aceptaban la República y otros no aceptaban resultados de las elecciones, en un poco ejercicio democrático. Mira, una de las cosas que los historiadores ponen el acento a la hora de analizar cosas es la falta de madurez democrática. La falta de madurez democrática lleva a que las sociedades se polaricen no aceptando lo que democráticamente tienen que aceptar porque va en contra de lo que piensan. Yo creo que afortunadamente, y hago un salto en el tiempo, afortunadamente hemos avanzado muchísimo, espero que definitivamente, en lo que es la madurez democrática. Puede no gustarme esto, y digo que no me gusta, y además lucho por que se haga lo contrario, pero acepto lo que democráticamente es. Que aceptar lo que democráticamente es muy sencillo, es aceptar lo que dice la gente cuando tiene que decidir y es aceptar lo que dicen las instituciones cuando tienen que decir. Y luego las críticas y todo lo que quieras. Pero te voy a decir una cosa, Pedro, mira, hay una cosa que yo he discutido con gente que me ha dicho, Paco, en la Segunda República, en los años previos, había una situación de perguera civil. Digo, eso no es así. Había una situación difícil, sí, pero no había una relación causa-efecto. Es que en el aspecto social no es el aspecto físico. Si yo tiro este libro, se cae, Pedro. Es pura física. Pero si tú y yo estamos enzarzados en una discusión, no tenemos por qué llegar a pelear. A lo mejor después de la discusión salta la esta, o nos vamos cada uno por nuestro lado, o mañana reflexionamos. Por tanto, ¿había situaciones complejas, polarizadas en la Segunda República? Sí. ¿Se infiere una relación causa-efecto entre una cosa y la otra? No es física la sociedad, no es necesario. Y hay muchos historiadores, y yo coincido con ellos, que sociedades
que se han visto en circunstancias incluso más complejas que las que había en España en aquellos momentos, no han tenido por qué llegar a un enfrentamiento de la guerra civil. Incluso si analizáramos a lo mejor detenidamente el siglo XX, puede haber habido momentos parecidos en complejidad y no tiene que haber habido. Lo que ocurrió fue lo que ocurrió, pero todos tenemos que tener un culto y una memoria a toda aquella gente que perdió. A veces hermanos enfrentados como los Machados, ¿eh? Pues ahora le voy a pedir algo, como a todos los entrevistados de estas realidades, que a usted le va a suponer muy fácil, porque en la primera década de los años 2000 fue el coordinador de una publicación que ilustró Sixto López, un profesor de dibujo, y hizo un pequeño estudio sobre la parroquia de San Blas y sus tesoros internos, como el retablo mayor de San Blas. Esa publicación fue desde 1962 la publicación más rigurosa, elegante, bonita que he podido leer sobre San Blas en 30 años. Se ha publicado mucho sobre la parroquia, se ha escrito mucho sobre San Blas, sobre todo en los años 80 y 90, pero encontrar algo verdaderamente descriptivo que recoja de una manera profesional las partes del templo y todo lo que ello conlleva no es fácil. No se puede resumir la experiencia de entrar a San Blas como muy bonito, muy grande o planta catedralicia. Hay dentro de ese edificio mucha profundidad de estilos, de elementos arquitectónicos, de historia, que necesita profundizarse más allá de un halago bonito o resuelto. Entonces, como a todos los invitados, le voy a pedir, y aprovechándome de los seguidores que tiene, porque es usted muy querido y seguido en Villarrobledo, gracias. Aprovecho para recordaros que podéis suscribiros de manera gratuita al canal de la asociación en YouTube para poder llegar a monetizar estas entrevistas algún día. Y el resto de redes sociales, Instagram y Facebook, también están ya monetizadas. Pues le dejo con ese alegato para llamar a la población, tanto de Villarrobledo como de fuera, para que colaboren con los fines de esta asociación. Hemos puesto a su disposición un código Bizum y el número de cuenta bancario, donde todos los donativos que entran van destinados a la restauración de este retablo. Si por cualquier cosa entraran, imagínense, 2 millones de euros, pues restauramos el retablo y, al ser una asociación de ámbito autonómico en defensa del patrimonio cultural y litúrgico, pues restauramos este retablo y los de toda Castilla-La Mancha. Simplemente animarse y colaborar. Pues nada, Pedro, yo por mi parte el apoyo a asociaciones culturales que tienen distintos intereses en cualquier ámbito, en este caso es la recuperación de un patrimonio histórico que necesita ser restaurado. Y bueno, pues colaborar en eso es al final colaborar en el mantenimiento primero de nuestro patrimonio, de nuestra identidad como pueblo, y finalmente pues hacer una obra de solidaridad colectiva. Y para finalizar su entrevista, como a todos los entrevistados, le voy a hacer la pregunta de reflexión. En este caso normalmente la improviso, suele ser en base a lo que va hablando, pero con la suya, la verdad es que ya la traía pensada de casa, porque para preparar esta entrevista he estado investigando, como la de todos los entrevistados, para prepararme un poco. Fue usted mi profesor de historia en el instituto, pero no sabía nada de usted ni de su vida hasta pues, que nos volvemos a reencontrar. Y su historia en particular con Villarrobledo me ha recordado mucho a la historia de un concejal de cultura de Villarrobledo que fue Argimiro Martínez, un profesor de fuera que viene a Villarrobledo, está aquí una temporada. Podéis verla en La realidad número 39. Su viuda, Ana Chavarri, nos habló sobre Argimiro Martínez y me ha recordado mucho la comparativa pues, de una persona que viene de fuera a dar clase y pues tiene mucha pasión, mucho amor, mucho cariño por el pueblo, por Villarrobledo, y el legado que dejó Argimiro Martínez en la localidad reescribió y transformó
la forma de vivir la cultura en Villarrobledo. En su caso, si usted se hubiera metido en política local, pienso, conjeturo, porque es algo de ver que no se ha hecho y ya no va a ser, si usted se hubiera metido en política, tal vez hubiéramos vivido un segundo Argimiro Martínez y qué cosas nos podría haber dejado para Villarrobledo. Cosas que aún hoy, cosas que dejó Argimiro Martínez, todavía se vive de ello. El carnaval, el Viña Rock, grupos de música, en fin. ¿Qué hubiera hecho usted como político de Villarrobledo y por qué no se ha metido a político? A mí la política me apasiona, me ha apasionado siempre. Yo siempre he tenido un conflicto personal entre una idea primigenia de cuando yo era joven y luego la realidad de mi vida. ¿Y cuál era el conflicto? Pues que yo tenía una frase en mi cabeza, era una frase que es un adagio, que era que había que mancharse, que había que tomar partido hasta mancharse. Antes de venir yo a Villarrobledo, yo tuve una proposición política de gente en la provincia de Ciudad Real, digamos que altos dirigentes de un partido político. Incluso estuve en la idea de ver qué pasaba. ¿Qué ocurre? Que aquello suponía que yo iba a sacrificar tiempos y cosas de mi vida personal, de mi mujer y de mis hijos, y no decidí que no estaba dispuesto a eso. Por tanto, la razón de que yo no entrara en política, Pedro, es que ha primado dedicar tiempo a mis hijos y a mi mujer, porque la política detrae mucho tiempo, porque por la política se paga un precio. Por eso a mí me duele muchísimo, Pedro, que a los políticos en esta época se les denoste, no se les tenga en consideración, y que la política sea algo que la sociedad o los políticos empieza a ver como algo rechazable. ¿Y cuál era la segunda cosa que...? Por eso no entré en política. Es una cuestión de priorizar cosas. ¿Qué hubiera hecho yo en el pueblo si hubiera sido concejal de algo? Hombre, depende de la concejalía, pero me parece que vas por la línea de la cultura, claro. Bueno, primero, Argimiro era alguien que yo quería mucho. La cara de Argimiro, su sonrisa, su serenidad siempre, su placidez, bueno, pues la tengo en la memoria. Era alguien que yo porque me parecía encantador. Le quería mucho y le sigo queriendo, claro, aunque no esté aquí. ¿Qué proyecto hubiera hecho yo para Villarrobledo? No sé si hubiera luchado, Pedro, por algo y aquí sí que me voy a mojar. No sé si soy el único de Villarrobledo, creo que estamos muchos, que echan de menos la plaza originaria que ven las fotografías. Hubiera luchado por hacer todo lo que fuera posible porque hubiera un lugar de encuentro como es la plaza central de un pueblo tan bonito y tan histórica, porque es que aquí la plaza es preciosa, Este mismo círculo mercantil es que es una maravilla. Hubiera luchado por eso y hubiera luchado en el campo de la cultura por la educación. A mí no me importa, nunca me ha importado las cosas, Pedro, de las cantidades, sino de las calidades. O sea, yo prefiero la calidad de algo sobre la cantidad. Yo no pertenezco a ese grupo de gente que siempre valora las cosas en función de que haya mucha gente. No, que haya mucha gente bien. Un pueblo que sea feliz, un pueblo que esté armonioso, que tenga lugares de encuentro, que haya un sistema educativo que esté bien atendido, que haya unos parques donde la gente disfrute bien. Yo hubiera luchado por todo eso, por hacer feliz a todos y cada uno de los ciudadanos de Villarrobledo. Pero esa felicidad, y claro, esto es muy general, no creo que haya ningún político que no quiera esto, cuidado, pero hubiera trabajado en esa línea y la plaza sí que yo, Pedro, ahí sí que tengo
Y esto de decir, joroba, ¿qué no hemos hecho bien aquí entre todos para que esto esté así? Y entonces me fastidia, pero lo hago desde el cariño, cuidado, como lo haces tú cuando has empezado haciendo una crítica, porque es que es así, Pedro. Hubiera luchado por eso, sí, sin duda, sin duda. Pues quiero agradecer a la Junta del Círculo Mercantil nuevamente por haberme dejado grabar aquí esta entrevista y a usted en nombre de la asociación por haber cedido su tiempo para estos minutos. Nada, Muchísimas Pedro, gracias. un placer, gracias. Hoy rendimos homenaje a todos los hombres y mujeres que, a lo largo de los más de 800 años de historia de Villarrobledo, dedicaron su esfuerzo, su talento, su trabajo y su vida a construir una ciudad digna de orgullo. A quienes levantaron sus calles y sus plazas, cultivaron sus campos y sus viñas, impulsaron el comercio, defendieron sus tradiciones, educaron a sus hijos, cuidaron de sus vecinos y mantuvieron viva la esperanza incluso en los momentos más difíciles. A todos ellos les debemos el Villarrobledo que conocemos. Porque un pueblo que honra a quienes lo levantaron con su esfuerzo es un pueblo que nunca olvida sus raíces y que mira al futuro con la fuerza de su historia.